Es Elisa, soy del equipo de Desterrados Voces de Resistencia, serie documental que explora el desplazamiento de las comunidades rurales y campesinas del Caribe colombiano. En el primer capítulo tiene como objetivo visibilizar las denuncias de líderes y lideresas sociales desterradas a causa de corporaciones internacionales, como es este caso ACPAR, y bueno, destruyendo ecosistemas naturales, expropiando, desterrando comunidades originarias. Pues en todo este contexto, nuestro invitado en esta oportunidad para las entrevistas que hemos organizado con la intención de visibilizar todos estos procesos de expolio y de destierro en el sur global, pues es doctor de Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2005 forma parte del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, y Paz con Dignidad, del cual actualmente es coordinador. Y bueno, pues invitarles a seguir estas entrevistas para visibilizar todas estas afectaciones en la zona del Caribe. Y bueno, agradecer a Pedro que nos acompaña hoy y bueno, invitarlo también pues a que se presente, ¿no, Pedro? Buenos días. Buenas, mi nombre es Pedro Ramiro y soy coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, de la Asociación Paz con Dignidad. Y bueno, es un proyecto en donde llevamos 20 años investigando y denunciando los impactos de las empresas transnacionales por todo el mundo, particularmente las de origen español y en América Latina, que es la región donde se han hecho grandes empresas y donde más negocios se han hecho. Bueno, ¿cómo surge y cómo es el funcionamiento? Así como... Bueno, el Observatorio OMAL nace en 2003 en el seno de Paz con Dignidad, que es una organización de cooperación internacional que sigue teniendo diferentes proyectos en América Latina y trabajo en red con diferentes organizaciones latinoamericanas, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Y en 2003, algunas de estas organizaciones en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, nos empiezan a trasladar la necesidad de, bueno, pues de investigar y de tratar de actuar frente a unas empresas que recién llegan a sus países en esos años y que son de origen español, ¿no? Que tienen su sede central en España y que están empezando a tener una serie de impactos en sus territorios. Pues en ese momento son las eléctricas, fundamentalmente, ya digo, en Guatemala y en Nicaragua. Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa son las tres grandes eléctricas en aquel momento españolas que empiezan a llegar a Centroamérica. Y ahí comenzamos con ese estudio de las eléctricas españolas en Centroamérica a organizar nuestro trabajo en torno a la sistematización de los impactos de las multinacionales españolas y la denuncia, no solo en América Latina, que es donde sobre todo tienen esos impactos, y digo sobre todo porque no únicamente, también tienen sus impactos pues aquí en el Estado español. Empezamos a denunciar sus impactos allá, pero también acá, que es donde tienen su sede central, ¿no? Y lo ampliamos no solo a las empresas energéticas, citaba antes a las eléctricas, pero también estarían las empresas de hidrocarburos, Repsol y Gas Natural, y lo ampliamos también al estudio de los dos grandes bancos, el Banco Santander y el BBVA, que llegan a convertirse en los dos mayores bancos transnacionales de América Latina, de toda América Latina, y también a otras compañías como Telefónica, que durante mucho tiempo, Telefónica Movistar, que durante mucho tiempo es la primera compañía de telecomunicaciones de la región, y también a otras compañías pues, de los sectores de la construcción, del turismo, del textil, de los servicios públicos, como Aguas de Barcelona, Agbar, de los seguros. En general son empresas que con algunas excepciones son empresas de servicios públicos. Esa es la característica fundamental de las multinacionales españolas, empresas de la energía, de la telefonía, de las finanzas, de los seguros, del agua.
quitando algunas empresas de hidrocarburos, o del textil o de la construcción, son empresas de servicios, del sector servicios, ¿no? Y bueno, entonces hasta ahora hemos ido documentando estos impactos, sistematizándolos, viendo también no solo sus efectos negativos sobre el territorio, sino también las estrategias que están desarrollando, las estrategias de, pues de responsabilidad social corporativa, ¿no? De intentar comprar, digamos, a las comunidades donde desarrollan sus impactos para que no les denuncien, para que no actúen frente a ellas, e intentando ver sus relaciones con los gobiernos a través de las alianzas público-privadas, con los gobiernos locales y con las instituciones internacionales. Y bueno, hasta hoy que seguimos en eso. Discúlpame, ahora no te escucho, Lisa. Ahora sí me escuchas. Vale, no, muchísimas gracias por toda la aclaración y ahondar pues en estas prácticas, ¿no? De estas empresas, que es en lo que se especializa, pues me imagino en investigar desde OMAL, ¿no? Estas prácticas. Bueno, bueno, nos interesaba mucho también esta entrevista en el momento, ¿no? Por el momento que estamos de la visita de la Comisión de OMAL en el Caribe colombiano, más en el sector de Cartagena y alrededores, donde las comunidades han denunciado las afectaciones de Aguas de Cartagena, ¿no? Que es la filial de Aguas de Barcelona. Entonces, no sé si nos puedes contar de esta visita, qué empresas españolas son las que más están afectando y en estos territorios y qué afectaciones medioambientales y sociales han causado en este territorio. Sí, nosotros en el OMAL llevamos estudiando los impactos de las empresas españolas en Colombia desde 2005, donde hicimos la primera investigación, que estaba centrada en las empresas energéticas españolas que operaban en Colombia, particularmente la que entonces se llamaba Unión Fenosa, que ahora se llama Naturgy, que operaba en servicios de distribución eléctrica en el Caribe colombiano, ¿no? A través de lo que fueron sus filiales en la región, que eran Electrocosta y Electricaribe. Y también tenía entonces generación en el suroccidente colombiano, ¿no? A través de otra empresa que se llamaba EPSA. Entonces, esta ya la vendió después. Y hicimos un estudio de lo que significaba la presencia bueno, digamos, el control del servicio eléctrico en el Caribe colombiano por parte de Unión Fenosa, y también lo que significaba la presencia de la petrolera Repsol en todo el país, particularmente en la región de Arauca, que es donde tenía sus principales campos petroleros, ¿no? Y luego hemos venido, pues digamos, siguiéndole la pista a estas compañías energéticas, también a los grandes bancos españoles, particularmente el BBVA, y también a Telefónica, ¿no? En Colombia, con prácticas pues, laborales muy agresivas, ¿no? De despidos y digamos, pauperización de las condiciones laborales, ¿no? De evaluación de la fuerza de trabajo y cada vez pues haciendo que sus trabajadores y trabajadoras trabajaran más horas por menos salario, ¿no? Básicamente, devaluando la fuerza de trabajo, ¿no? Hasta llegar a hoy, en donde, bueno, pues seguramente las dos principales compañías de origen español que operan en Colombia, la región del Caribe, pues son Aguas de Barcelona, Agbar y SACIR, ¿no? La constructora SACIR, que es una de las grandes constructoras españolas, de las cinco o seis grandes constructoras, que está operando que ha conseguido la licitación para la ampliación del canal del dique, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, Akbar con su presencia histórica en Cartagena, ¿no? En el servicio de agua Cartagena y con todo lo que significa destrucción de, pues de los alrededores de Cartagena, de todas las ciénagas y todo el ecosistema que tiene mucho que ver con el agua, ¿no? Ecosistemas en buena medida acuáticos y con lo que tiene que ver con el desplazamiento de las comunidades y el deterioro de sus medios de vida, ¿no? Hay comunidades que tienen mucho que ver con una relación eh,
con el ecosistema en el que viven, ¿no? Lo que tiene que ver con sus medios de vida, desde la alimentación hasta todo tipo de trabajos, ¿no? Y lo mismo con el canal del dique, con lo que va a ser la ampliación del canal del dique, que están por ver todavía las afectaciones según vaya avanzando el proceso, pero que ya se puede adelantar que van a ser afectaciones muy fuertes a todas las comunidades que viven alrededor de todo ese ecosistema fluvial, ¿no? En lo que significa de nuevo de desplazamiento, de afectación a sus medios de vida, pero también de presencia de grupos al margen de la ley, ¿no? Presencia de actores armados que, como en tantas partes de Colombia, tienen que ver con el desarrollo de los intereses económicos, ¿no? Y de los negocios empresariales, que desgraciadamente, pues muchas veces, o en la mayoría de los casos, van de la mano de grupos al margen de la ley que incrementan todavía más esos impactos ambientales y son impactos a todos los niveles, ¿no? Socioeconómicos e incluso pues al derecho a la vida, al derecho de reunión, al derecho a asociación, al derecho del libre ejercicio a la protesta y a la organización de las comunidades. Claro, y el impacto cultural también sobre Sí, estos sí. territorios, ¿no? Es el desarraigo de su cultura, ¿no? Que también está basada en el territorio, ¿no? Eh, bueno, conocíamos la noticia hace un par de semanas, ¿no? Por parte de un juez que había decidido parar los procesos de dragado que se estaban haciendo en el canal del dique, porque, ¿no? Como había un tema de corrupción en las consultas previas. ¿Cómo sí, qué significa esto para el proyecto y para las comunidades, por ejemplo? Hmm. O sea, en realidad la mayor parte de este tipo de proyectos vinculados a grandes transnacionales, hablábamos antes de los casos más reconocidos de multinacionales españolas, pero podría dar igual casi cualquier transnacional en casi cualquier territorio, suelen ir de la mano de, bueno, de una relación muy estrecha con los poderes gubernamentales, estatales, diría, ¿no? Tanto a nivel local, a nivel estatal e incluso a nivel internacional. Son compañías que, digamos, manejan toda una serie de relaciones hasta el punto de que llega a conformarse, podríamos decir que una clase político-empresarial. O sea, no es solo que haya gente que hoy está en la empresa privada y mañana está en el gobierno y pasado vuelve a la empresa privada, lo que siempre se llama puertas giratorias, ¿no? Gente que va dando vueltas en esa puerta que interconecta el sector público y el sector privado, sino que podríamos decir que son la misma gente. Es una clase político-empresarial pues, que intercambia favores, que intercambia negocios, que hoy Sí. está aquí, mañana está allá, pero que siempre se interconecta para favorecer esos negocios, ¿no? Entonces, la corrupción, hablábamos antes del caso del canal del dique y cómo esos manejos pues pueden ahora estar dando lugar a a la paralización del proyecto, pero es que la corrupción está en la raíz de los negocios de este tipo de empresas, ¿no? Desde que empiezan, muchas veces incluso no llegan a desarrollarse, pero solo entre que se anuncia su proyecto y que se anuncia su finalización, aunque nunca lleguen a desarrollarse, ya han estado ganando dinero. Con la Claro, especulación, con los negocios por el camino, con la recalificación de terrenos, bueno, con múltiples vías para enriquecerse, incluso aunque no llegue a concretarse este tipo de proyectos, ¿no? La corrupción forma parte, digamos, es el aceite que engrasa la maquinaria de este ujú, tipo de negocios desde el principio hasta el final, ¿no? En el caso podríamos hablar del caso del canal del dique como de otros, ¿no? Lo que fue en su momento es un proyecto mayor, pero más o menos similar, que fue el intento de hacer un canal que atravesara Nicaragua de lado a lado, por el lado Nicaragua, para hacer como una alternativa al canal de Panamá. Bueno, es un proyecto que nunca ha llegado a desarrollarse porque requeriría de un montón de inversión y de un montón de capitales y por supuesto tendría unos impactos socioambientales brutales. Nunca ha llegado a claro. desarrollarse, pero por el camino ya hubo mucha gente que se enriqueció, ¿no? La Ya. recalificación de terrenos, los derechos sobre determinados negocios, en fin, como múltiples vías para
pues ya digo, para hacerse de oro con este tipo Claro, de el proyectos, tema ¿no? de los Pero sobrecostos está. los sobrecostes, determinados negocios aledaños, ¿no? Que van de la mano, no solo en Sí, este caso claro. del canal, sino pues yo qué sé, de hoteles que pueda haber, de futuros negocios, centros comerciales, qué sé yo, otro tipo de industrias y demás, ¿no? En donde por el camino ya va generándose toda una serie de intereses pues, que engrasan toda esa maquinaria y que para los políticos y empresarios que lideran esos intereses, pues significan una fuente de negocios, ¿no? Pero que al mismo tiempo pues pueden denunciarse ante diferentes instancias y pueden servir a las comunidades de la mano de un trabajo social para hacer bueno, pues una serie de denuncias jurídicas que en algunas ocasiones pues consiguen paralizar el proyecto, ¿no? Y a veces incluso, pues, ¿por qué no? Impedirlo definitivamente. Bueno, en esto quería eso, ¿no? Preguntarte sobre cómo viven las comunidades, ¿no? Estas decisiones, ¿no? Cómo si realmente se llevan a cabo estas decisiones jurídicas, ¿no? Si se respetan. Bueno, pues lamentablemente en muchos casos es difícil, así se tengan éxitos parciales en diferentes batallas judiciales, que se concreten en éxitos definitivos para las comunidades, ¿no? Es difícil. O sea, es un trabajo necesario, yo diría que imprescindible. Es un trabajo que acompaña al movimiento social y a las luchas de las organizaciones pues, políticas, sindicales, sociales. El trabajo jurídico, ¿no? Es un trabajo fundamental, pero muchas veces, digamos que por encima tiene toda una serie pues, de intereses políticos y empresariales que a veces hacen que no pueda llevarse a buen término, ¿no? Pues teníamos el caso, por citar otro ejemplo que conocemos bien, el caso de Ecuador y las demandas de las comunidades que en la Amazonía ecuatoriana llevan Mm. pues, más de 2 décadas batallando contra la empresa Chevron, contra la petrolera estadounidense, que antes se llamaba Texaco y que hoy es conocida como Chevron, en donde las comunidades después de 10 años consiguieron ganar un pleito a la petrolera Chevron Texaco y que les indemnizara por más de 10.000 millones de dólares, ¿no? A las comunidades. Pero cuando consiguieron esto, y esto llevaba a la máxima instancia ecuatoriana, la Corte Suprema, que ya no permite apelación de ningún tipo, pues la compañía entonces pasó al terreno internacional, pasó a las demandas ante tribunales internacionales de arbitraje en La Haya y otros tribunales internacionales, también demandó a las comunidades ante instancias en Estados Unidos, demandó a su abogado por, por engañar a las comunidades, por increíble que parezca, le dio la vuelta al asunto A y demandó todos. y demandó a los abogados, que varios eran, no solo, también había abogados ecuatorianos, pero demandó a abogados estadounidenses por, por engañar a las comunidades, pero la realidad era la contraria. Y después de otra década pleiteando, pues lamentablemente consiguió darle la vuelta al asunto. La demanda de la empresa Chevron fue al Estado ecuatoriano y le pedía lo mismo que había sido condenada a pagar en indemnización al Estado ecuatoriano por lesionar sus intereses y finalmente esa demanda la ganó la empresa, ¿no? Y ahora está pendiente de, no solo no pagó a las comunidades, sino que está pendiente de que el Estado le pague esa misma cantidad de vuelta, que ya digo, nunca ha llegado a ser pagada a las comunidades, en concepto de lesiones a sus negocios, ¿no? Eso es una maquinaria perversa, en donde además por el camino cambió el gobierno ecuatoriano Claro. y los últimos gobiernos ecuatorianos son muy favorables digamos, la alianza con este tipo de empresas, ¿no? Entonces consiguió darle la vuelta. Eso significa que las comunidades han cejado en su lucha y han dejado de pelear, no solo jurídicamente, sino a través de otros muchos medios bueno, por defender el territorio y las personas que allí viven. No, ahí siguen a tope con eso, siguen a tope con esa lucha y en todos los foros en los que pueden están tratando de batallar contra la empresa, pero bueno, digamos que hay lo que nosotros llamamos una arquitectura jurídica de la impunidad, un orden internacional Ay, basado en normas, basado en leyes, miles y miles de normas,
tratados comerciales, acuerdos de protección de inversiones, normas en el Banco Mundial, en el FMI, en la OMC, tribunales de arbitraje, miles y miles de normas que protegen a las grandes empresas, que protegen sus negocios, mientras que al mismo tiempo no hay organismos internacionales que tutelen los derechos de las personas, de los pueblos, de las comunidades y de la naturaleza, ¿no? Es lo que podríamos llamar una arquitectura jurídica de la impunidad, una asimetría normativa flagrante, en donde se ve que por un lado se blindan los derechos de las grandes corporaciones y por otro lado los derechos de las personas, de los pueblos, quedan poco menos que en lo declarativo, ¿no? Una declaración de intenciones que apenas tiene traducción jurídica en defensa de los derechos humanos, al fin y al cabo, ¿no? De los derechos al medio ambiente sano, a una vida en armonía con el territorio, pues no encuentran ese amparo jurídico para la defensa de sus intereses, ¿no? Es evidente que hay que romper con esa asimetría y tratar de, pues de que por lo menos los derechos de las personas y de la naturaleza, como mínimo, estén al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas. Claro, no, porque hay un discurso sobre derechos humanos, pero ¿para quién? O qué, no, ¿quiénes defienden? ¿Para quiénes se defienden esos derechos humanos cuando en los territorios se está matando y no se ha hecho nada, ¿no? Desde estos territorios que tienen una responsabilidad enorme con lo que sucede allí. Sobre el tema, ¿no? Y el discurso de desarrollo. ¿No? Que igual frente a estos proyectos, la idea que se vende siempre de desarrollo, de que esto va a mejorar la comunidad y bueno, no sé, tengo como esa duda, si realmente lo que ellos es el modelo que quieren implementar en el tema del canal del dique es un modelo que beneficia a la comunidad. Bueno, ese es el discurso que clásicamente viene defendiéndose para favorecer la llegada de inversión extranjera, para favorecer la llegada de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Que va a ir de la mano del desarrollo. Es la conocida teoría del goteo, ¿no? O del derrame, como que hay una pirámide económica en donde arriba se sitúan los grandes empresarios y los grandes accionistas, que por supuesto que van a ser los primeros que se enriquezcan y que se hagan de oro con estos negocios, pero según esta teoría, ese dinero vendría a derramarse, a gotear al resto de la pirámide económica y poblacional y acabaría llegando poco menos que a todo el mundo, ¿no? Como que va a ser una alianza win-win en donde todo el mundo va a ganar con el desarrollo de este tipo de proyectos. Nosotros y nosotras, en Enomal y en otras muchas organizaciones que han venido sistematizando los impactos de este tipo de proyectos, lo que hemos visto es que no es así, ¿no? Lo que hemos visto es que por la propia definición de este tipo de proyectos, los beneficios asociados a los mismos siempre se quedan en sus propietarios, sus dueños, en sus accionistas, que son los que se reparten los dividendos anuales, que son los que se reparten los beneficios que otorgan este tipo de proyectos y que apenas dejan efectos positivos en las comunidades, pero tampoco en los trabajadores y trabajadoras de las mismas empresas, que muchas veces son temporales. El caso del canal del dique seguramente sirva para dar empleo durante un tiempo a algunas personas de las comunidades, muchas veces menos de las que se dice, porque en la mayoría de los casos las empresas traen sus propios contratistas de otros lados, son trabajos a veces cualificados que requieren especialización en la cadena de valor y las empresas cuentan con sus propias contratas que traen de otros sitios, ni siquiera muchas veces cuentan con las comunidades para eso, pero a veces sí cuentan con las comunidades para trabajos, digamos, de menor Mano de cualificación, obra, más. sí, pero que a veces pueden estar bien pagados, pero que son temporales, son claramente temporales, son lo que duran las obras durante un tiempo y en donde luego la inmensa mayoría de los casos no perduran en el tiempo ni perduran en esas condiciones que ya digo que pueden ser bien pagadas, pero durante un corto tiempo, ¿no? Y, y tampoco tienen beneficios para los países de origen de las empresas, que muchas veces también se dice, ¿no? Como son empresas españolas, van a llevar el desarrollo, pues, a Colombia y a los países donde operan,
pero también van a traer beneficios a España, que es donde tienen su sede y demás. La realidad es que acá, en Madrid, donde yo vivo, donde tiene su sede buena parte de estas grandes compañías españolas que operan por el mundo, también están despidiendo gente, también están devaluando los salarios, también están, digamos, reduciendo sus plantillas y también hay una reducida minoría de ejecutivos y de propietarios que son los que están concentrando los beneficios, ¿no? Entonces, esa teoría del goteo, esa teoría del desarrollo que se va expandiendo por el mundo de la mano de estas empresas, en realidad no es así. En realidad es que vemos que pues, como vemos habitualmente, es una riqueza concentrada cada vez en menos manos, en menos bolsillos y, y que para nada se está extendiendo a la sociedad, más bien al contrario, cada vez se están extendiendo más las desigualdades. Claro, sí, sí. Ese desarrollo lo único que ha traído es mayor desigualdad. La última pregunta que teníamos para Pedro era, ¿cuál ha sido el escenario geopolítico para que se hagan posible estos megaproyectos de empresas españolas en América? En el ¿Cómo caso ese de las escenario empresas, político? sí, en el caso de las empresas españolas es una evolución paralela a todo lo que ha sido el desarrollo del neoliberalismo, por así decir, ¿no? O sea, son empresas que hasta mediados de los años 90 eran empresas muy pequeñas, que solo operaban en España, muchas de ellas públicas, Repsol, Telefónica, Gas Natural, Endesa, Argentaria, que es la A del BBVA, eh, etcétera. O sea, eran muchas compañías públicas del Estado español que trabajaban en servicios públicos y que con las privatizaciones derivadas de la entrada de España en la Unión Europea, pues digamos, una condición para ese ingreso de España en la Unión Europea era la privatización de sus empresas públicas. Entonces son empresas que se privatizan y que se entregan, lo mismo que en América Latina, a los amigos de los gobernantes de turno, que ya tienen toda la empresa montada porque ya está toda la red de telefonía, toda la red de bancos, toda la red, en fin, de electricidad montada y que a partir de entonces se empiezan a enriquecer aceleradamente y que al mismo tiempo que se privatizan, ven cómo en América Latina está pasando un proceso paralelo, similar, eh, obligado por el consenso de Washington, que hace que en la mayoría de los países latinoamericanos con gobiernos neoliberales se privaticen también las empresas públicas y se vendan, se abran a la inversión extranjera otras muchas empresas privadas, ¿no? Entonces, así es como pequeñas empresas españolas que se privatizan y que tienen un músculo financiero derivado de la expansión de la burbuja inmobiliaria en España, hay mucho dinero fresco, por así decir, excedente, dispuesto a invertir y los bancos prestan ese dinero y hay un apoyo del Estado español, hay un apoyo público a la internacionalización empresarial. Y entonces se compran un montón de compañías petroleras, de telecomunicaciones, eléctricas, de agua, de seguros, bueno, de muchos sectores por toda América Latina. Pues, Colombia es un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos, desde la gran petrolera latinoamericana que es YPF, ¿no? Y Repsol compra YPF, la gran eléctrica latinoamericana que es la chilena Enersys y otras muchas, decenas y decenas de empresas y se convierten en transnacionales y llegan a incorporarse, digamos, al ranking de las mayores transnacionales del mundo, sobre todo en América Latina. En América Latina son líderes. En otras partes del mundo son grandes compañías, pero no llegan a disputarle su liderazgo a las compañías estadounidenses o a otras grandes transnacionales europeas, pero en América Latina sí. El Santander y el BBVA se convierten en los dos mayores bancos, Repsol en la mayor petrolera, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa en las mayores eléctricas, Aguas de Barcelona llega a tener muchos negocios por toda la región, ¿no? Y así es como se implantan en sus megaproyectos corporativos que le permite todos esos negocios, le permite sortear la crisis de 2008 y llegar hasta el momento en el que estamos hoy, ¿no? En donde buena parte de estas compañías han vendido sus negocios, ya no están en muchos sitios en los que estaban, porque pues justamente vendieron parte de sus negocios para sobrevivir a la crisis de 2008-2010, Ujú, en donde compañías de otros países cayeron, incluso algunas transnacionales españolas cayeron, ¿no? Por deudas y quiebras y bancarrotas, pero el hecho de tener muchos de estos negocios vinculados a los servicios públicos
hace que sean negocios seguros, ¿no? Donde no se puede vivir sin agua, sin electricidad, a día de hoy sin bancos, sin telefonía, ¿no? Sin carreteras. Son empresas, ya digo, que tienen como un mercado cautivo, siempre rentable, y en donde eso les ha permitido, vendiendo parte de sus filiales, pues aguantar las deudas y llegar al momento en el que estamos hoy, en donde se está volviendo a tratar de hacer una nueva ola de inversiones, de licitaciones de megaproyectos. El caso del Canal del Dique es un ejemplo claro, ¿no? Nuevas Sí. infraestructuras, en este caso fluviales, pero también pueden ser de carreteras, de macropuertos, de grandes infraestructuras, en donde están consiguiendo contratos públicos para volver a tener grandes negocios, ¿no? Siempre con unas relaciones muy engrasadas con el poder político, en el caso de las empresas españolas muy vinculadas al gobierno español, van de la mano siempre del gobierno español, de la embajada, de proyectos de cooperación incluso, para defender sus intereses. Bueno, bastante interesante, ¿no? Es toda una trama y hasta mafiosa, ¿no? Pues Hay en muchos una... casos sí. Sí, bueno, ha sido bastante interesante la entrevista y bueno, vuelvo a agradecerte también por haber aceptado la invitación en estos momentos también de todo lo que está pasando en Cartagena, pues agradecemos mucho que se pueda tener esta entrevista y aclarar pues igual tantos temas. Y bueno, me parece importante pues eso, que en América Latina que estamos viviendo todo este desahogo de la inversión extranjera, pues tengamos una idea de lo que realmente es. Entonces, bueno, agradecer a toda la gente también por la disponibilidad e invitarlos también a seguir estas entrevistas, a compartirlas, a apoyar el crowdfunding, que también es importante para sacar este primer capítulo y poder visibilizar a través de esta herramienta, pues las denuncias que hacen las comunidades en el Caribe. Entonces, muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo. No, gracias a ustedes.